día de hacer un recorrido por la historia arquitectónica de nuestra ciudad, de nuestra región, y de repente, incluso cuando andamos más patiperro, nos vamos a dar una vuelta a otras regiones del país también, junto a Luis Darmendray, nuestro queridísimo arquitecto, profe también, Con que nos camisón. enseña tanto. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, fíjate, contento de hablar de este tema y qué buen comentario que hiciste porque de repente podríamos hablar de otra región, hablar de otra localidad quizás. Si andamos medio patiperros. Hemos hablado de claro. Chillán, de Los Ángeles, de otros La semana sectores. pasada anduve bastante patiperro. Sí, sí lo he visto en su fotito. Yo también Partí vi en en Valparaíso y Instagram. terminé en San Fernando. Así Mira. que igual es como... Sí, la vi ahí en un par ¡Qué de buen fotos. carrete sea! Ah, ¿te imaginas? Partí en Valparaíso, terminé en San Todavía Fernando. se está recuperando, dice. Oye, qué lindo hoy día poder hablar también sobre lo que significa desde el punto arquitectónico también las iglesias, más allá de la fe que pueda profesar cada una de las personas. Sabemos que de repente, sobre todo cuando van a Europa, independiente de la religión, pasan por alguna iglesia porque es inevitable fijarse en la Es lo más majestuosidad. hermoso Claro. que tú puedes conocer estando de viaje, por lo menos en esos lares. Sí, pues claro, y nosotros Absolutamente. tenemos aquí también algunas que son un ejemplo. Absolutamente, y lo que dice Luis es muy importante porque cuando uno habla de arquitectura religiosa, del credo que sea católica, protestante, sea islámico, sea una sinagoga, Claro. de algún modo también ahí hay muchas cosas impresas en esos edificios, historia, cultura, por supuesto que sí, son expresiones culturales también. A ver, sin ir más lejos, yo creo que el claro ejemplo es lo que ha pasado hoy día con el Templo Bahá'í en la región metropolitana. Absolutamente. Probablemente muchas personas que han ido a Santiago han ido a conocer el Templo Bahá'í sin tener idea o no conocer nada acerca La de cultura, sí. esa religión en particular, que es bien interesante. Los invito ahí de pronto a que investiguen, porque dentro del templo la idea es que convergen todas las Todas. creencias. Que sea un Hay espacio una de Biblia, paz. hay el libro del Islam, siempre se me olvida el nombre. El Corán. El Corán, y hay todo en realidad, está todo ahí adentro. Claro, sí, lo importante es sentir eso, porque al fin y al cabo la arquitectura religiosa siempre ha tenido como ese enfoque de la paz, de la fe, de tener una especie de introspección, ¿cierto? De estar en contacto con otras cosas. Y eso ocurre, y la arquitectura también te convoca a aquello. Ahora, no ha sido siempre así. El caso que vamos a hablar hoy día es una iglesia que pasó de ser algo bastante tradicional, muy clásico dentro de lo que es arquitectura religiosa, a un edificio que es absolutamente singular y que en sus casi 60 años sigue llamando la atención por su forma tan inusual, tan extraña para algunas personas, y que desde la primera piedra, desde que se anunció el proyecto, que este edificio claramente causó sensación en Concepción. Y es parte también del centro de la cotidianidad y también del legado de arquitectos como Larraín y Riesco, que fueron arquitectos que dieron un salto bastante grande en materia arquitectónica y por supuesto dejaron una huella importante en lo moderno en Concepción. ¿Por qué tanta majestuosidad también a la hora de construir estos templos? Vuelvo a insistir, también para la religión que sea, tan pomposo, Claro. es un mensaje a lo divino, es tratar de conectar también con ese ser superior para subirnos, o tratar de subirnos a ese nivel, en este caso desde lo humano. Absolutamente, y de hecho la arquitectura religiosa más clásica tendía a lo monumental. O sea, tú ves, bueno, en Concepción nos quedan muy pocos templos con esa línea, con esa posición, como el Santo Domingo, por ejemplo, el Ilcoyán con San Martín, que la base, digamos, el interior del siglo XIX, por lo tanto uno ve este edificio gigante con grandes columnas. Si uno va a Santiago se encuentra con todas estas grandes basílicas antiguas como los Sacramentinos, por ejemplo, Y muchas acá en más. imágenes, Luis, ¿qué es lo que estamos revisando? A propósito de ese mismo tema, justamente, la antigua parroquia San José. La antigua parroquia San José, estamos hablando de una parroquia ubicada en Maipú con Lincoyán, en plena esquina de Maipú con Lincoyán, y este es el edificio antiguo que colapsó con el terremoto de 1960. En estas fotos que publicaron en el Diario El Sur se ve, bueno, el edificio con varios daños, si se pueden dar cuenta en la fachada, cómo se desplomó el frontón, cómo colapsó la parte superior, pero al mismo tiempo la línea de diseño que tenía, que es un poco lo que comentaba Luis anteriormente. O sea, este es un edificio monumental que se elevaba, con grandes columnas, arcos de medio punto, Ahora nosotros las hemos tres perdido naves. esto, ¿no? El tema de las columnas en las iglesias, esas inscripciones, por ejemplo, en latín. ¿Eso es por Lucas o no? Eso, bueno, en muchos variables, por un tema económico, por un tema también de los tiempos. Porque justamente cuando ocurre el terremoto del 60, también la iglesia estaba cambiando. Hay que recordar que ocurrió algo llamado Concilio Vaticano II. Y en ese Concilio Vaticano II, ya de algún modo, y varios años antes, ya la iglesia estaba cambiando bastante. De acercarse más a la comunidad, dejar un poco el latín, ser una iglesia más aterrizada con los tiempos.
Y eso también generó cambios en la arquitectura. Los edificios comienzan a ser diferentes. Bueno, ahí ya cambiamos de imagen, pero ¿por qué siempre cuando hay un terremoto o un movimiento telúrico, por lo general siempre son los segundos pisos los que van cediendo y no el primero? ¿Es un tema arquitectónico, sí. un tema de presupuesto, un tema No, normal? es un tema de que, claro, los sistemas constructivos que se usaban antiguamente con este tipo de templos, claramente tenían más reforzado el primer piso y a medida que ibas construyéndose hacia arriba, era diferente, como pasó con la Catedral de Concepción en el 39, que era una estructura metálica y que se despegó, la torre quedó intacta, pero se soltó, quedó como un diente suelto con respecto a la base de la catedral. Acá en este caso la San José colapsó principalmente la fachada del frontis, aunque yo una vez escuché por ahí una persona que me decía que posiblemente se podría haber salvado la iglesia. Mira, oye, y bueno, tenemos nosotros la idea original de Osvaldo Cáceres, estuvimos hablando de él acá en el matinal hace algunas semanas contigo precisamente. ¿Cómo estuvo esa instancia? Oh, sí, Maravilloso. quiero aprovechar de agradecer al Liceo Balmaceda y a toda la gente que llegó a la inauguración. Fue mucha gente, más de 32 personas que fue bastante, considerando cómo están los tiempos y era un lugar que no es céntrico, Además. entonces igual fue muy muy lindo. Llegó Generó mucha- interés el trabajo de este arquitecto. Sí, Y no, y bueno, la muestra sigue abierta, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que vayan nomás a visitarla. Bueno, genial, bueno, y tenemos nosotros justamente el plano, ¿cierto?, de la idea original. De la idea original, inicialmente el proyecto lo iba a hacer Osvaldo Cáceres. Y Osvaldo lo que termina haciendo es un edificio que está al lado de la iglesia, que uno lo puede ver, que tiene un dibujo de los padres capuchinos, que son los, digamos, quienes tienen este templo, la parroquia San José. Y Osvaldo hace solamente el salón de actos, que es como un gran auditorio que se encuentra adosado a la iglesia. Pero el templo en sí pasa a las manos de otros arquitectos que fueron Riesco y Larraín. Ahora bien, si uno ve el plano de Osvaldo, que bueno, es un plano de arquitectura súper técnico, pero el muy dibujo, preciso, ¿ah? ve uno muchos triángulos, ve formas bien inusuales, cosas muy raras, fíjense, todo plegado, una cosa como si fuese un origami. Y esto también te está hablando de cómo va cambiando la arquitectura religiosa, porque los 60 fue una época absolutamente loca en ese sentido. Salieron proyectos religiosos realmente notables, y que no solamente quedaron ceñidos a la iglesia católica, también las iglesias metodistas, bautistas, también Sí, se po. modernizaron y Oye, sacaron formas muy locas. ¿Cómo se hacían los planos antes de la tecnología, de los computadores? Ah, bueno, a mano nomás. ¿A mano nomás? Yo tuve que hacer plano a mano hasta tercer mano? año de U, sí. Era increíble, a mí me tocó ver a mi tío, que ¿Haciendo estudió, plano? Oh, sí, qué que loco. estudió construcción, y me tocaba verlo haciendo los planos con 1.000.000 de reglas y algunas que tenían Muchas como reglas. rueditas. Oh, qué loco. Las que tenían unos hilos, como unos elásticos que Sí. sostienen las paralelas, la regla T, los lapicitos, ¿cierto? Se te quiebra la punta del lápiz. Teníamos se te gata en desparrama. esa época también, parece, y más de Le botaba algún algo. chascarro se mandó con los planos. ¿Alguna patita en algún plano? Sí, o más de algún plano terminó en la estufa pensando que era papel que se podía botar también. Cosas que pasan. Cosas que pasan en Cosas la que familia. pasan, sí. Sí, por supuesto. Oye, acá tenemos la imagen ya de la construcción, De la de cuando constru. se De la empezó. Esto me construcción. imagino se publicó en el diario. En el diario, porque claro, bueno, el proyecto de Osvaldo no se concreta, pasa a manos de Riesco y Larraín, y estos arquitectos ya tenían cierta fama en Los Ángeles, habían hecho la iglesia del Verbo Divino, que la vamos a ver posiblemente más adelante, y también eran arquitectos bien especiales, porque tenían una idea estructural muy notable. Habían participado en el pabellón de Chile, en la Feria del Pacífico en Perú, y habían hecho la iglesia en Los Ángeles, cosas bastante geométricas, angulosas, con estructuras mecánicas. ¿Qué años es la fotografía? 1963. Ya, porque mira la escalera. Sí, Es una escalera casi como de madera. Oye, sí. exactamente. Hecha con ¿Eso un par estaba de dentro palos la y normativa en hilo. ese tiempo? Sí, bueno, si uno empieza a ver las fotos antiguas de cómo construían, bueno, cualquiera, Bueno. hoy en día un ingeniero Y aún así creo que había menos accidentes. No sé. La verdad, hay una foto muy linda del Hotel Araucano en construcción de unos trabajadores almorzando su colación y están literalmente sentados en el borde, en lo más alto de Uy, la- pero ¿y estos que construyeron todos estos los rascacielos en Estados Unidos Nueva también? York. Sentados comiendo en estos fierros. Era parte de del diario, digamos, de su vida, de su día a día. Y acá también se ve la estructura de madera, que eran los andamios y todo. Es que es interesante poder viendo, porque claro, vamos viendo cómo van evolucionando las obras, pero cómo se hacen las obras, y por eso te preguntaba por los planos también, porque ha habido Sí. una mejora circunstancial. O sea, ahora hay programas como Revit Claro. que te ayudan muchísimo a calcular todo. O sea, tú dibujas, es muy trabajoso, por supuesto, pero el resultado es Claro, realmente las notable. escaleras, la forma, todo. Todo. Mira, ya vimos la antigua parroquia, ¿cierto? Que Sí. se destruyó por el terremoto del 60. Sí. Vimos la Qué idea lindas original fotos. de Osvaldo Cáceres. Vimos la etapa de la construcción, tenemos la obra completa.
Exactamente, Qué aquí linda tenemos foto. la obra completa. Esta es una foto que saqué desde el edificio que está al lado de la iglesia. Esta foto la saqué en el 2015. ¿El de estacionamientos? ¿El que está ahí al ladito? Claro, es que es de estacionamiento una parte y la otra es el edificio, Es el en sí, edificio, el sí. edificio en sí. Y esta fotografía, bueno, además de ver Concepción, por supuesto, el colegio, En la Sagrado tardecita, Corazón, creo, ¿no? en la tardecita, sí. Aquí vemos a la izquierda el gran auditorio que hizo Osvaldo Cáceres, que todavía sigue en uso, que es un gran salón que tienen los padres capuchinos, y a la derecha el templo en sí, una planta cuadrada. Hasta la década del 60 las iglesias tenían esa cosa de ser planta de cruz. Tú entrabas, el altar al fondo, naves laterales, ¿cierto? Sí, sí. Como una gran cruz que quedaba, digámoslo así, que se transformaba en el edificio. En los 60 comienza a cambiar todo. Ya no hay planta de cruz, aparecen plantas cuadradas, plantas circulares, triangulares, de diferentes formas porque empieza una exploración geométrica bien notable. Y aquí en estas fotos se ve justamente la cantidad de triángulos que va dando la vuelta al edificio, las pirámides que aparecen por sobre la cubierta Sí. y este gran cono que se eleva en el centro, destacando el altar que está puesto justamente en el centro, cosa que adentro de la iglesia tiene un recorrido casi perimetral, por decirlo de algún modo. Y cada uno de esos elementos triangulares que ustedes ven ahí, por dentro se transforma en una especie de altar, como una concavidad, como un huequito que queda de la pirámide. Ahí van poniendo santos, confesionarios y cosas de ese tipo. Es que hermoso verlo desde arriba, algo que no se Sí, puede cambia apreciar, totalmente, pues, sí. cambia totalmente Sí. la vista. Y ahí vemos la vista de los años 80, ¿no? En los años 80, donde el templo todavía no se había pintado. Originalmente esto era en bruto, era La hormigón. Sí, la Soljet, esta foto del archivo de Sin arquitectura de la verla Belvío. en el color original porque está en blanco y negro, pero sí por el blanco y negro nos permite también No. tener una noción del concreto. Claro, Desde mi perspectiva súper personal, parece que la prefiero así, sí. ¿En blanco y negro? en color concreto, Ah, en color gris, ¿no? Claro. Del Sí, concreto, del claro, cemento. el cemento. Claro, mira, la arquitectura cambió bastante en esa época 60-70 y surge también esta idea de tener arquitectura en bruto, de tener el hormigón en bruto, lo que se entiende como el brutalismo junto a todos grandes volúmenes pesados. Y es porque me cosas pasa a así. mí que el brutalismo me encanta. Ah, Eso me pasa que... Es un buen tema para hablar, edificios Sí. brutalistas aquí en la zona. Ahí porque tenemos mucho en la Universidad de muchos. Concepción. No arquitectos brutos, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. No, que también los hay. Conozco varios. Pero sí, el brutalismo es una tendencia bien interesante. Sí, absolutamente. Y dejar el hormigón en bruto, la nobleza del material, la nobleza del hormigón, que en este caso además tenía una textura, fíjense, porque no Tenía era una solamente intención, plano, claro. tenía como una textura, ¿cierto? Bastante rugosa, entonces había una cosa bien especial y el color que lo da solamente los vitrales. Y los vitrales no son los vitrales clásicos con la imagen del santo o de la virgen, en este caso son vitrales absolutamente abstractos, triángulos. Triángulos que van Geométrico. por pura geometría. Este edificio es pura geometría y los arquitectos Larraín y Riesco, tanto juntos como por separado, trabajaron muchísimo la geometría, muchísimo. Bueno, Ahí estos se ve son- el color, ahí se ve el color. ahí se ve el color, digamos, actual. Está claramente el Esos templo se ha vitrales también que estucado. cuando llega el sol le da adentro un Uf. color maravilloso. Color maravilloso. O sea, este templo en realidad es una experiencia bien especial, ir a los atardeceres, ir en las mañanas también y ver cómo cambia la luz adentro, porque hay momentos en que queda prácticamente oscuro adentro y está iluminado solamente por los vitrales, con esos colores azules, amarillos, una cosa realmente Bueno, fascinante. Y esta es la entrada, claro. Esa es la entrada. Con madera. Claro, que tú tienes estos tres elementos también triangulares. El triángulo es fundamental aquí, como se pueden dar cuenta. Se alcanza a ver arriba la punta del gran cono que forma la cúspide del edificio. Y la cruz también, que es bien especial, que Es tiene... bien bueno, poco convencional también. ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, en esos 3 puntos vemos también cómo van apuntando hacia algún punto en concreto, hacia el infinito. Exactamente, tenemos esa idea del ascenso que está, Sí. que está presente aquí. Me dio eso. No Y sé. que acompaña a todas las iglesias prácticamente Claro. de cualquier religión incluso, ¿no? Sí, de hecho hay- Siempre como la idea de hacia arriba. Exacto, bueno, Pero esta está bien marcada, po. está muy marcado. De hecho, es bien interesante que en esa época de los 60, porque esto se abrió el 64, en Concepción también se construyeron, en el área metropolitana se construyeron varios otros templos igual de modernos. Esta es la época de la parroquia universitaria, de la Santa Cecilia en Talcahuano, por ejemplo, del templo bautista que está ahí en Rosas con Salas. Entonces estamos hablando de una época donde los arquitectos realmente se pegaron unas cosas bien, digamos, buscando la belleza Y aquí se tomaban a su través de la tiempo. geometría. Claro, tomándose el tiempo y la disposición también de la iglesia de hacer cosas distintas. Ya, y desde adentro, evidentemente, toda esa geometría de la que hemos conversado, ¿cierto? Sí. Que se construyó, que se ve desde afuera, desde adentro se aprecia de otra manera, porque acá
quizás no vemos tanto esa construcción potente que se nota desde afuera, sino que vemos la sutileza del ingreso de la luz, por ejemplo. Exactamente, la luz es fundamental en un templo, en un edificio religioso, del credo que sea. La luz es fundamental en realidad en toda la arquitectura. Entonces aquí vemos justamente cómo aparece la luz en esas rendijas, cómo de algún modo queda filtrada por los mismos triángulos, se fijan, y bueno, es una cosa realmente preciosa el efecto que se genera adentro. Sí, claro, bueno, aquí en la foto no se aprecia mucho, claro, en la fotografía, pero estando ahí, claro, es muy iluminado, Estando ahí, muy claro. luminoso. Sí. Que Sí, incluso, y el espacio. incluso esto es, no sé, es como medio de nave espacial, si se Ajá. quiere. Es tan moderno el efecto que provoca ese tipo de vitral. La forma de las ventanas están súper, no sé, bien pensadas desde aquí al menos se siente así. Y lo Claro. curioso, bueno, no sé si será así, pero la sensación que a mí me da, porque afuera estábamos revisando que todo va hacia arriba, ascendiendo hacia un punto en específico en el cielo, ya que adentro viene hacia abajo, como que viene de vuelta, el cielo viene hacia adentro, porque están al revés Que te acurruca, ¿o no? Un poquito. Estar Claro, adentro de una iglesia igual te tiene que es como entregar como asociando, ese no confort. sé, a quien es Eso. religioso, no sé, que viene bajando la divinidad a los que están ahí adentro. Es una interesante observación, Luis, justamente de tener esos contrastes y al final el espacio, cómo el espacio va condicionando también cómo nosotros reaccionamos ante un edificio Por justamente así. supuesto. Porque claro, este edificio es bastante moderno y he escuchado algunos comentarios que hay gente que no se siente tan cómoda dentro de este templo porque es diferente a lo que uno usualmente piensa en una iglesia, ¿cierto? Es algo mucho más... ¡Wow! ¿Qué foto? Sí. Bueno, estas Debemos fotos, enlazar. estas fotos son del proyecto, las saqué el 2019, para el proyecto Iglesias de Conce que hicimos con Rodolfo Arteaga, que fue un proyecto bien bonito que esperamos reflotar también en algún momento. Y claro, aquí vemos el otro lado, que son estos pequeños altares que se forman, que son básicamente resultado de las mismas formas piramidales que salen hacia por Es que, fuera de la fachada. ¿Ves? Tengo esa misma sensación, pues de aquí que lo humano asciende. Claro. Y al lado está esto al revés, que es como que también lo divino baja. Exacto. Como que da esa sensación. Exacto, ¿no? Es muy bonito los efectos de los colores, cómo está el color. Y eso aquí es puro presente. sol. El sol solamente y los tintes, por supuesto, que da. Y eso también, si te das cuenta, se ve, bueno, la forma geométrica de los triángulos se ve en la reja. La reja es súper interesante, igual que No me he rodea fijado. todo el edificio. No me he Sí, fijado. hay que fijarse muy bien en eso porque es bien, bien bonita la reja, es diferente, absolutamente distinta. Y ahora, si nos paramos en el centro del templo, Eso mirando no- hacia arriba, no lo ves que tampoco. ahí aparece justamente el interior de ese cono que va ascendiendo. Que va ascendiendo, ascendiendo, ¿Por el ascendiendo. que también entra luz? Entra también un poco de luz. Ese no, tampoco me he fijado. Y en tenemos esas otra cosas. imagen de la vista general del interior porque está bien interesante. Hemos ido viendo todos los detalles cuando ¿cierto? está del full ingreso de la luz. iluminado. Aquí Y se acá ve, vemos claro. como, claro, a plena luz del día, Sí, con el claro. ingreso de luz, con las luces interiores también encendidas, porque también tiene Exacto. iluminación cierto artificial, evidentemente. Y ahí vemos lo que tú nos conversabas, ¿no? Como el centro, El finalmente, centro. y todo lo que ocurre a su alrededor. Exactamente, y cómo van apareciendo, bueno, las bancas, los reclinatorios, la estructura, que en este caso es muy orgánica, fíjense cómo se eleva de a poco, como decía un poco Luis, estos elementos estructurales, se reformula la columna clásica de la iglesia, en este momento es el esqueleto que está hablando, y aparecen todos los mantos. ¿Cuál es el material del techo o del Bueno, cielo raso? esto tenía hormigón, y después lo pintaron. Creo que no me acuerdo exactamente cómo lo hicieron, pero me dijeron unos alumnos que por un tema de aislación habían tenido que revestir todo el cielo del templo y claro. tiene ese tono Te café. imagino hubiese tenido... Porque ese era el gran problema también. quería preguntar si es que era algunos madera. edificios. No. Ya. La gran iglesia de madera que hubo en esta época, que fue muy moderna, fue una que hablamos hace ya bastante tiempo, la Candelaria en San Pedro. En San Pedro de la Paz, Que sí, era la recuerdo, 100% maravillosa. madera y absolutamente moderna. Sí. Sí, ¿te imaginas ese estado también con pintura o con algún artista que haya hecho también ahí un trabajo bueno. que queda majestuoso para poder ver ahí con toda la iluminación hacia Claro. arriba? Luis, queremos agradecerte. Sabemos que está de vuelta también tus redes sociales. Sí, el sitio web está de vuelta. Felipe Ayuey salvó maravillosamente el sitio, historiaarquitectónicaconcepción.cl. Hay mucha información. Y también, por supuesto, ver las redes sociales en Instagram, en Facebook y YouTube. Así que ¿Se vienen caminatas? ¿Se vienen ahora se que viene vienen buen tiempo? caminatas, se vienen actividades, se vienen visitas guiadas a la exposición y también varias cositas relacionadas con arquitectura religiosa. Religiosa. ¿Con Rodolfo también? Vamos a hablar con Rodolfo. Con A ver Rodolfo. si podemos hacer Rodolfo algo así. Arteaga, si no me equivoco, nuestro tapir. El tapir, Nuestro tapir laborioso laborioso. tapir, El tapir laborioso, que por tiene supuesto muchas que sí. facetas, que le mandamos un gran saludo también
también, que nos enseñó ahí el bordado en plena época de verdad, cuarentena, ¿te Plena acuerdas? época de cuarentena. Nos ayudó muchísimo, Sí, ¿eh? absolutamente. A distraer la mente también, pero y ahora también enfocado en el trabajo de la historia arquitectónica, pero también la historia religiosa. Absolutamente. No, si se vienen hartas cosas para Se hacer. vienen cositas. Hartas cositas para el fin de año, así que súper. Ya, si nos vemos la próxima semana, ya no vamos a usar la mascarilla. Ah, verdad, buen punto. Ah, y la próxima semana podemos hablar de brutalismo. Ya que tanto qué te gusta el genial. brutalismo, podemos hablar de Chillán y de Muy bien. Concepción, justamente. Me Gracias, encantó. ¿Sí? Gracias, Luis. Nos vemos.